Los primeros gobernantes históricos de China, los Shang, aparecieron hace unos 3500 años. La primera de una serie de dinastías imperiales que gobernaron China hasta el siglo XX. Bajo los Shang fue cuando se desarrollaron los elementos de una cultura china característica, tanto en la forma de una escritura ideográfica de un tipo que aún se sigue usando en la actualidad, como en el estilo de los objetos de bronce, cerámica y jade. Hoy en Crónicas Lunares hablaremos de la China imperial. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Folks, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. China es tan extensa, su población es tan grande y sus recursos tan ricos que durante milenios los chinos no vieron la necesidad de mirar más allá de las distantes fronteras de su propia tierra, a la que llamaban el Reino Medio. Más allá no había nada más que bárbaros ignorantes, mientras que China florecía económicamente, artística y tecnológicamente. Hasta los inicios de la revolución científica en Occidente en el siglo XVI, China iba muy por delante de Europa en ciencia y tecnología, de manera que debemos a China 4 de las invenciones principales: el compás, la pólvora, el proceso de la fabricación de papel y la imprenta. China está dominada por 2 grandes ríos: el río Amarillo, Yangtze, en el norte, y Yangtze, Shanjiang, en el sur. Fue en la fértil llanura aluvial del río Amarillo donde apareció la agricultura en China, alrededor del año 4000 a.C., extendiéndose desde ahí a la cuenca de Yangtze. Al volverse más compleja la sociedad china, surgieron varios centros ceremoniales importantes, y en la época de la dinastía Shang, estos habían evolucionado hasta convertirse en ciudades estructuradas que se extendían sobre una cuadrícula orientada hacia los puntos cardenales. Los Shang, que pretendían tener un mandato del cielo, gobernaron sobre la mayor parte del norte de China desde su base en el poder en el valle del río Amarillo. Como en el antiguo Egipto, las tumbas reales de los Shang estaban repletas de bienes valiosos para acompañar al muerto a la otra vida. Sin embargo, los Shang fueron más allá, sacrificando hombres, mujeres y niños para enterrarlos en la tumba, de manera que al que partía de este mundo no le faltasen sirvientes. Los Shang fueron destronados alrededor del año 1000 a.C. por el estado Shu en el oeste. Los Shu pretendían que habían heredado el mandato del cielo y establecieron su propia dinastía, que perduró hasta principios del siglo V a.C., cuando China entró en el periodo de los reinos combatientes. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en este momento para decirles los lugares donde nos pueden escuchar, las diferentes plataformas donde podemos descargar los audios, donde pueden recomendarlos o compartirlos si es que así lo desean, si es que les gusta. Realmente todo esto es a puro gusto, ¿no? No es ninguna obligación ni nada, simplemente funciona para lo que funciona y para lo que no, no funciona. Como diría nuestro secretario de salud, subsecretario de salud, aquí en México. Y pues nos pueden escuchar en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcasts, en Podcast Apple, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn. Se pueden suscribir si quieren en YouTube. Bueno, me harían muy contentos si realmente les naciera hacerlo, porque sé que iremos aumentando y me sentiría contento en saber que hay gente más allá de todos los países donde nos están escuchando que se dan el tiempo para
para podernos descargar en SoundCloud. Y pues les quiero mandar un abrazo muy fuerte, un gran saludo, un reconocimiento muy especial a la gente de Leinster que nos escucha allá en Irlanda. De las 4 provincias que tiene Irlanda, esa es la provincia donde nos escuchan más. Esa es la única provincia de esas 4. Espero que con el tiempo vaya creciendo, pero me siento muy contento y muy satisfecho porque cuando empecé este programa, en Irlanda era de los pocos lugares. Después de Estados Unidos, México y Irlanda eran los 3 primeros lugares de los países que nos empezaron a descargar. Hay una persona muy especial que yo quiero allá en Irlanda, una persona que me es muy estimada de todos modos, vive allá en Irlanda. Le mando un abrazo porque sé que es la persona que nos está descargando diariamente, que nos está escuchando diariamente en Leinster. Y pues nada, vamos a continuar con nuestro programa y vamos a hacer esta pausa y continuamos, ¿les parece? La época de los reinos combatientes llegó a su fin en el año 221 a.C., cuando Sheng, rey del pequeño estado occidental de Qing, venció a todos sus rivales. Adoptó el nombre de Xin Huangdi, declarándose como emperador de toda China, y extendió sus fronteras hacia Asia Central y el sur del Mar de la China. Xin Huangdi centralizó la administración, unificó los pesos y las medidas y construyó muchas carreteras y canales, pero se ganó el odio de su pueblo por la represión sin piedad de toda oposición y el reclutamiento forzoso de cientos de miles de hombres jóvenes para trabajar en la Gran Muralla en el lejano oriente. Gobernantes anteriores habían construido diversas murallas defensivas contra los nómadas del norte, pero Shi Huangdi decidió conectar y reforzar todas las fortificaciones existentes. Como consecuencia, murieron decenas de miles de obreros. O sea que el día que tengas la oportunidad de ir a China y visitar esa muralla, larguísima muralla, por cierto, hagamos un momento de silencio de conciencia ahí cuando vayamos y estemos en esa situación. Cerremos los ojos y recordemos que para estar en el lugar donde estábamos parados en ese momento, o en el que vamos a estar en ese momento, en la muralla china, fue el sacrificio de muchísimas personas que dieron su vida para que nosotros estuviéramos ahí parados. Realmente no es para que nosotros estuviéramos ahí parados, sino para defender lo que en ese entonces era un imperio, el nacimiento del imperio, y por eso es por lo que se mantiene eso. Pero bien vale la pena que después de tantos años de la reconstrucción o la construcción de esas murallas, pues nosotros como personas del futuro le estemos dando un reconocimiento a todas las personas que construyeron. Vamos a hacer esta pequeña pausa y continuamos con nuestro programa. Después de la muerte de Shi Huangdi, en el año 210 a.C., que fue enterrado junto con un sorprendente ejército de terracota, llamado así, formado por miles de estatuas de soldados a tamaño natural, llegó al poder una nueva dinastía, los Han. Los Han, que gobernaron China durante 400 años, mejoraron la administración al establecer exámenes de entrada al servicio civil y al nombrar a los administradores lejos de sus hogares para prevenir la corrupción. Los Han impulsaron mejoras en la agricultura y una nueva expansión del imperio y controlaron la ruta de la seda hasta Asia Central a través de la ruta de la seda, el sistema de rutas terrestres que recibía su nombre del producto de la exportación más valiosa de China,
Cuando se establecieron relaciones comerciales con pueblos muy lejanos de Occidente, incluido el Imperio Romano, cuyas fronteras se encontraban en el otro extremo de Asia. Los Han fueron seguidos por varias dinastías, cuyas capitales, imperiales, rígidamente planificadas, con poblaciones cercanas al 1 millón de personas, fueron las ciudades más grandes del mundo entre la caída de Roma y el crecimiento meteórico de Londres en el siglo XVIII. Las nuevas dinastías solían empezar con fuerza, con una administración eficaz y equilibrada, pero con el tiempo se debilitaban a causa de poderes rivales centrados en las provincias, de revueltas campesinas contra los impuestos excesivos y de invasiones de jinetes nómadas desde el norte. Dos de estas invasiones llevaron a la fundación de nuevas dinastías. En la década de 1270, los mongoles dirigidos por Kublai Khan completaron la conquista de China, estableciendo la dinastía Yuan, y en el año 1644, un clan de Manchuria ocupó el país y estableció la dinastía Manchú o Qin, la última dinastía imperial china. Los chinos habían desarrollado una habilidad considerable en construcción naval y navegación. Ellos inventaron el compás y a principios del siglo XV, el gobierno imperial envió una gran flota bajo el almirante Shen He para que realizara una serie de actividades comerciales hacia las Indias orientales, hacia la India, en Arabia y en el este de África. Pero esta política de ampliación de los horizontes chinos y posiblemente de establecer un imperio mercantil de ultramar fue abandonada de repente a principios de la década de 1430. Parece ser que persuadieron al emperador de China que poseía todos los recursos que necesitaba y que sería mejor concentrarse en la defensa de la frontera septentrional. China se cerró sobre sí misma justo en el momento en el que los europeos empezaban a mirar más allá de sus costas y en vísperas de superar a China en el desarrollo tecnológico. A mediados del siglo XVI, los portugueses establecieron un puesto comercial en la costa sur de China y a principios del siglo XIX, potencias occidentales como Gran Bretaña presionaron a los chinos reticentes para que comercializaran con ellos, en especial para que aceptasen la importación del opio desde la India británica. Las guerras del opio, que le siguieron terminando con las potencias occidentales, consiguieron el control de una serie de puertos en China. Debilitada por las revueltas internas y continuamente presionada desde afuera, la reaccionaria corte imperial volvió la espalda a cualquier idea de modernización y reforma, mientras las tropas europeas ocupaban Beijing. El pueblo chino ya tenía suficiente y en el año 1911 una revuelta nacionalista derrocó al último emperador. Así terminaron 3 milenios y medio del gobierno imperial. Un estudioso contemporáneo describe un estallido de malestar popular en el año 1645, una de las muchas revueltas campesinas que marcaron la historia de la China imperial, y dice así: los siervos se han levantado en multitud, han afilado sus azadas como si fuesen espadas y se han dado el título de reyes niveladores, declarando que van a nivelar la distinción entre ricos y pobres. En síntesis,
para poderlo decir así abiertamente